Muy buenos días, un feliz sábado para todos ustedes en el Señor. Ahora vamos a estudiar la segunda parte del libro de Apocalipsis capítulo 13. Hemos visto la semana pasada el estudio de los primeros 10 versículos. Identificamos a la primera bestia y al número de su marca. Muy bien, ahora vamos a estudiar, como el título dice, Estados Unidos en la profecía. Sin antes vamos a solicitar la bendición de Dios mediante una corta oración. Querido Padre Celestial, gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das para poder estudiar tu revelación, Señor, de Apocalipsis, el capítulo 13, la segunda parte. Queremos que tu Santo Espíritu, Señor, pueda ungir nuestra mente y poder aprender, Señor, las cosas que nos has revelado para poder prepararnos, Señor, para estos tiempos finales que ya estamos encima de la recta final. Ayúdanos, Señor, te lo suplicamos, sin ser merecedores, sino confiando en los méritos sagrados de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, Estados Unidos en la profecía. Apocalipsis capítulo 13, versículo del 11 al 17. La bestia que sube de la tierra. Vamos a empezar entonces con el versículo 11. Vemos ahí de que justamente ya no es una bestia totalmente espantosa, ¿no? Sino ya tiene otras características más comunes. Versículo 11 de Apocalipsis capítulo 13. Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un corderito, semejantes, no dice igual, sino semejantes a los de un corderito. Pero finalmente, ¿qué cosa? Hablaba como dragón. Una transformación total de esta apariencia de este animalito. Vamos a ver la interpretación. La otra bestia, quiere decir la segunda bestia. Después vi otra bestia que subía de la tierra. La explicación. El término subía, que proviene de la palabra griega anabainon, se traduce crecer o surgir como una plantita, como una planta. Dice el conflicto de los siglos en la página 492. ¿Cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estaba entonces desarrollándose, dándose visos de ser una nación fuerte y grande y de llamar la atención del mundo? Ustedes se recuerdan que la semana pasada hemos estudiado la profecía de los 1260 años, ¿no? Que comenzó en el año 538 y finalizó en el año 1798. Entonces, prácticamente a partir del año 1798 se considera en los comentarios como el comienzo del tiempo del fin. Por eso que Ellen White, que cuando terminó la profecía de los 1260 años, la era de la supremacía papal, justamente cuando comienza el tiempo del fin, ella pregunta, ¿cuál era en 1798 la nación del Nuevo Mundo cuyo poder estaba entonces desarrollándose como una planta, ¿no? Dándose visos de ser una nación fuerte y grande y de llamar la atención del mundo? O sea, quiere decir que cuando recién surgía, no tenía nada de atractivo de ser un país poderoso del mundo. En esos tiempos, en el año 1798, los países más poderosos del mundo, pues era, pues, ya conocemos, Inglaterra, Francia, Italia, ¿no? El imperio prusiano, Turquía, eran los países más poderosos del mundo. Pero Estados Unidos ni siquiera, solamente en el nuevo continente norteamericano se lo conocía como Nueva Inglaterra. Entonces, eso es lo que justamente el surgimiento de este país, de los Estados Unidos de Norteamérica, no llamaba la atención. Por eso dice que subía de la tierra. No era como la primera bestia que justamente salía, ¿de dónde? Del mar. Del mar que representaba, que hemos estudiado, que el mar representa pueblos, naciones, muchedumbres,
lenguas, razas, etcétera, ¿no? Entonces ahí sabemos que el papado justamente surgió de en medio de luchas, todo, porque no así fácilmente el papado se instituyó en el año 538 con el apoyo del emperador romano Vigilio I, que le dio justamente el trono de los Césares al papa Vigilio I, que fue el primer papa de la supremacía papal en el año 538, ¿no? Entonces, justamente hubo guerras para poder establecerse. Por eso se le conoce que fue la bestia que surgió del mar, de muchedumbres, de tumultos, etc. Y que dominó justamente todo el mundo. Pero en este caso, el profeta Juan vio de que subía una bestia, o sea, subir de una forma pacífica, tranquila, y todavía no da la característica de que es semejante a un cordero, o sea, crecer como una semilla y desarrollarse hasta ser una plantita. Eso era la forma que Estados Unidos, justamente en el nuevo continente norteamericano, es donde surgió, a partir justamente de los primeros cristianos que se conocían como los padres peregrinos, que huían de Inglaterra y huían de otros países europeos que justamente el romanismo los perseguía. También el protestantismo, que estaba en su fase ya de decadencia, también perseguía, ¿no? Entonces, estos primeros padres peregrinos justamente viajaron a Norteamérica buscando una nueva tierra de libertad, en medio de los nativos. No quiere decir que Norteamérica haya estado sin habitantes, sí, habían tribus nativas de allá, pero eran muy respetuosos. Entonces fue así como los primeros ingleses, pero protestantes, justamente visitaron Norteamérica, colonizaron, y ahora es lo que se conoce como Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, eso es lo que el profeta Juan vio, una bestia que subía de la tierra de una forma pacífica. Subir quiere decir que también, ¿qué pasa con la planta? No sube de la tierra, le echa semilla y brota y sube de la tierra para hacer una hermosa planta. Pues esa es la forma como Estados Unidos surgió en la historia, ¿no? A partir del comienzo del tiempo del fin. Entonces, eso es por eso de que Ellen White menciona ahí, la aplicación del símbolo no admite duda alguna. Una nación, solo una, responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Bien claro, ¿no? Muy bien, la segunda parte del versículo 11 dice las características más resaltantes de esta bestia: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un manso corderito, ¿no? Y justamente el cordero representa ¿a quién? A nuestro Señor Jesús, el Cordero de Dios. Entonces, quiere decir de que este país tendría características cristianas, no características de la primera bestia, sino características netamente cristianas. ¿Ya? Entonces, por eso de que era semejante a un cordero, no quiere decir que era un cordero, porque si no, pues sería el pueblo de Dios, si esa bestia hubiese sido pues igual a un cordero, un pueblo santificado sería. Pero cuando es semejante a un cordero, quiere decir que no es igual, son parecidos, pero no es igual, ¿entienden? Entonces, tendría características cristianas, ¿no? Este país. Por eso dice así. Explicación: se sugiere juventud, inocencia y suavidad. Otras bestias proféticas eran animales de presa y representaban poderes imperiales, pero en este caso se eligió un animal pacífico y doméstico para representar a Norteamérica. En armonía con las enseñanzas de Cristo, el Cordero de Dios, dicha nación fue fundada sobre los principios de derecho, libertad y justicia, sobre todo la libertad religiosa. Una nación separada ¿de qué? Una nación separada, la religión del Estado, de la política. Los 2 cuernos, como le vuelvo a repetir, representan 2 rasgos
destacado del sistema americano de gobierno: libertad religiosa y libertad civil. Eso es lo que significa entonces los dos cuernos. Cuernos simboliza poder. Entonces, este país tiene poder religioso y poder civil, pero totalmente separado. Ambas garantizadas por la Constitución norteamericana. La libertad civil se manifiesta en el sistema republicano de gobierno y la libertad religiosa en el protestantismo, semejante a un cordero. Bien claro, ¿no? Ahí en la imagen podemos ver justamente la fundación de los Estados Unidos, ¿no? Como país independiente, que fue en el año 1776. 1776, la independencia de Estados Unidos de Norteamérica. Vamos a ver este documento muy importante. La primera enmienda hecha a la Constitución norteamericana. ¿Qué dice la primera enmienda? Vamos a ver. Dice: el Congreso no dictará ninguna ley respecto a la imposición de religión que se prohíba el libre ejercicio de la misma. Entonces, la primera enmienda de la Constitución norteamericana dice de que no existe imposición de una religión oficial a los norteamericanos. No se puede hacer eso. Cada uno tiene la libertad de elegir su propia religión. Y eso es lo que enseña el Evangelio. En el artículo 6 de ese mismo documento afirma: nunca se pedirá prueba religiosa como requisito para desempeñar cualquier oficio o empleo público en los Estados Unidos. Y eso es lo que se hacía en Roma en los primeros siglos de nuestra era cristiana. Si un cristiano quería ocupar un cargo público de gobernador, de ministro o de alcalde, tenía que tener una credencial de ser católico, porque la religión oficial del Imperio Romano era la religión católica. Desde el año 313, desde el edicto de Milán del emperador Constantino el Grande, la religión cristiana se oficializó como religión del Estado en el edicto de Milán. Entonces, ahí sí era requisito ser católico para ocupar un cargo público. Pero eso no se daba en Estados Unidos, ni ahora se da por ahora. Entonces, ahí como pueden ver ahí en la imagen, ahí está en inglés la primera enmienda. Está bien claro. Bill of Rights, ¿no? Del Congreso de los Estados Unidos. Ese documento es oficial, es el original. ¿Qué dijo un famoso político llamado Edward Everett? Un destacado político del año 1852. No, fue secretario de Estado de los Estados Unidos en el año 1852 hasta el año 1853. ¿Qué dijo referente a la libertad? Un destacado político norteamericano dijo una vez: desde que se comenzó el mundo, jamás ningún pueblo recibió tal suma de bendiciones y privilegios. Nunca ningún pueblo se lo hizo de forma destacada en guardián de sus propios derechos. Y si este experimento de libertad llegara a fracasar, no sé dónde o cuándo se reiniciaría entre los hijos de Adán. Este era un cristiano protestante. Entonces destaca bastante de que se sorprende de que sea el primer país donde se respeta la libertad religiosa en su constitución. Por eso es lo que dijo en su libro de oraciones, ¿no? Algo pasa en el versículo 11, en la última parte. Finaliza el versículo de que era semejante a un cordero, pero hablaba como un dragón. Terrible. Entonces, el libro de Apocalipsis hace 20 referencias de Cristo como el Cordero, eso sí lo sabemos. Pero en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, se identifica al dragón como ¿qué? Como la serpiente antigua.
como el diablo y Satanás. Terrible, ¿no? Entonces, cuando dice que hablaba como dragón, ¿qué quiere decir? Que Satanás está detrás de este país en sus legislaciones para coartar, anular la libertad religiosa, para que la religión se una con el Estado, similar a la primera bestia, similar a lo que hizo el emperador Constantino, de unir la religión cristiana con el Estado. Eso es hablar como dragón, o comportarse como dragón. ¿Pero con qué finalidad? Con la finalidad de imponer la religión católica a todo Estados Unidos y finalmente a todo el mundo. Y eso es justamente, hablaba como dragón. Sabemos que el dragón en Apocalipsis 12 persigue a la mujer. Por lo tanto, cuando dice, y hablaba como dragón, quiere decir de que la nación de Estados Unidos, mediante sus decretos, se convertiría en un país perseguidor. Un país perseguidor de los cristianos. Ahorita no lo es, pero justamente la profecía revela de que cuando el país o la bestia semejante a un cordero hable como dragón, va a hablar en forma de decretos legislativos, en forma de decretos gubernamentales, de decretos locales en cada estado para perseguir a los cristianos. Por eso da las características. Entonces, dice ahí, valiéndose del dragón del capítulo 12 y la bestia parecida a un leopardo de este capítulo, Satanás persiguió duramente a los santos. Este contraste que se manifiesta cuando el animal semejante a un cordero se expresa como un dragón, indica, por cierto, un cambio desastroso. Cambiar de un manso corderito a un dragón alado, con un rabo, con una cola que termina pues como la punta de una flecha, todo satánico, terrible. Es un cambio desastroso. Ni siquiera pues hay un cambio gradual, nada, sino un cambio radical. O sea, prácticamente aquí lo que hace el poder es voltear la mesa, ponerlo boca abajo, o poner boca abajo también un vaso lleno de agua. Lo derrama todo, un cambio desastroso. Eso es el comportamiento que se está avecinando pronto a los Estados Unidos. Versículo 12, poder perseguidor. Entonces aquí se revela el comportamiento de un dragón y lo da detalles. Este capítulo, estos pasajes. Por eso es importante y muy serio saber este estudio. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, son compinches. Están coludidos las dos bestias. Sabemos que la primera bestia es Roma papal. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. Y hace que la tierra, ya no hace que Estados Unidos, sino que la tierra y los moradores de ella, o sea, todos los ciudadanos, todas las personas, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Sabemos que el año 1798 el papado recibió una herida mortal por parte de Napoleón Bonaparte, el francés. Pero la profecía revela de que la herida mortal sería sanada. ¿Correcto? Entonces, cuando habla como dragón, cuando existe este cambio desastroso de cordero a dragón, ¿qué cosa hace? Ejerce toda la autoridad mundial. ¿En presencia de quién? De la primera bestia, en presencia de Roma. Quiere decir que los dos están unidos para intentar dominar al mundo. Entonces, ¿qué hacen la segunda bestia con la primera bestia? O Estados Unidos con el papado romano. Que adoren ¿a quién? A la primera bestia. Que adoren al papado, cuya herida mortal fue sanada. O cuya autoridad que fue en el año 1798 sea ese poder restaurado.
Por eso dice en la explicación, según esta profecía, la nación protestante de Norteamérica, que se fundó como santuario para los peregrinos y oprimidos, o sea, los perseguidos, los cristianos perseguidos, repudiará sus garantías de libertad, oprimirá a las minorías religiosas y se convertirá en una nación falsamente protestante. Y eso es. Ustedes pueden ver en las imágenes más claras. En el año 2015, cuando el Papa Francisco Bergoglio fue a Estados Unidos, ahí ustedes pueden ver que están disertando en el Congreso norteamericano, en la Cámara de Representantes, ahí está hablando, y le dan una tribuna abierta, ahí lo pueden ver la bandera norteamericana. En el segundo cuadrito, ahí pueden verlo más claramente que detrás del Papa Francisco está ¿quién? El actual presidente elegido, Joe Biden, ahí está atrás. Esa foto es del 2015. Versículo 13 y 14. Engaño a multitudes, lo que hace justamente Estados Unidos. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Bien terrible este asunto, bien terrible. Ahí vemos el corderito transformado con sus ojos de dragón, ¿no? Rayos, truenos, pero vemos de que es un cordero disfrazado es un lobo disfrazado de cordero. Bien claramente se puede ver. Entonces es un país pseudo cristiano, pseudo protestante. Y eso es, entonces justamente va a haber una característica muy especial. Va a hacer que se descienda fuego del cielo a la tierra para engañar a la humanidad. ¿Para qué? Para que adoren a la bestia y al anticristo de paso. Y eso vamos a ver ahorita. La explicación. Conflicto de los siglos, página 645 dice: por medio del espiritismo han de cumplirse milagros. ¿Por medio del cuál? Del espiritismo. Los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables. Los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano. ¿Entender la mano? ¿A quién? A través de un doble abismo, al espiritismo y al poder romano. Eso es lo que Estados Unidos va a hacer. Y bajo la influencia de esta triple alianza, ese país marchará en las huellas de Roma, pisoteando los derechos ¿de quién? De la conciencia de los ciudadanos. Aquí hay que ver un detalle importante. Cuando dice que los Estados Unidos serán los primeros en tender la mano a través de un doble abismo, aquí al espiritismo y al poder romano. Lo voy a decir algo, hermano, bien claro. El espiritismo no quiere decir de que esas brujerías, esas magias, leer las manos o rezar al muertito, no. Acá se habla de un poder. De un poder, sí, de un poder con nombre. Aquí en el espiritismo está metido las sociedades secretas, la masonería, los Illuminatis. Y lo que practican ellos en sus ritos es espiritismo puro. Y ellos son los que dominan la economía mundial, dueños de bancos, dueños hasta de religiones, para tratar de mantener las conciencias de las personas dominadas. Así es. Entonces, acá está jugando un papel importante el espiritismo bajo la forma de la masonería, bajo la forma de las sociedades secretas espiritistas. ¿Para qué? Para poder unirse con el poder romano, con el papado. El papado está metido hasta el fondo. Muchos cardenales, por no decir todos, casi todos, son miembros de la masonería. La masonería, los Illuminati son los que justamente dominan a la nación de los Estados Unidos y el poder romano, totalmente. Entonces, por eso que existe esa triple unión del espiritismo, Estados Unidos o protestantismo apóstata y el poder romano católico, papal.
fuego del cielo. Eso dice, ¿no? Lo hemos leído. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indica, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. ¿Es esto digno de admiración cuando detrás está el gran engañador, el obrador de milagros, que incluso hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres? ¡Qué interesante cambio! Entonces, detrás de todo ese artilugio, ¿quién está? Dice la sierva del Señor. En mensajes selectos está la operación del gran engañador. ¿Quién es? Satanás. Las maravillas mentirosas del diablo son las que cautivarán al mundo, porque hasta hará descender fuego del cielo ante la vista de los hombres, realizará milagros, y este maravilloso poder obrador de milagros abarcará todo el mundo. Así que preparémonos, hermanos. Justamente es Satanás para demostrar al mundo de que Él es Dios, del cual afirma ser cuando venga, haciéndose pasar por Cristo, va a hacer descender fuego del cielo. Y como a la gente tanto le gusta las señales o pedir demostración, como pedían los judíos fariseos a Jesús, danos una señal de que eres el Hijo de Dios, así también la gente, demuéstranos que es Dios, que eres tú, el Hijo. Y lo va a cumplir su deseo, porque Satanás sí cumple los deseos, los caprichos de los hombres con tal de mantenerlos engañados. Satanás vendrá para engañar, si es posible, a los mismos escogidos. Asegura ser Cristo y viene pretendiendo que es el gran médico misionero. Hará descender fuego del cielo a la vista de los hombres para probar que es Dios. Como les decía, para probar que es Dios. En la palabra se declara que el enemigo obrará mediante sus agentes también, mediante sus ángeles malignos y los falsos pastores, los milagreros, ¿no? Que se han apartado de la fe y que aparentemente realizarán milagros. Falsos pastores que en estos momentos ya hacen sanidades, pero van a hacer muchas más sanidades, aun cuando más se acerque el tiempo de la venida de Cristo. Dice, aún hasta el punto de hacer descender fuego del cielo ante la vista de los hombres. Terrible va a ser, hermano. Por eso que aboquémonos bastante a la palabra de Dios, estudiemos las profecías. Obra grandes prodigios el diablo, de tal modo que hace descender fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres, y engaña a los que habitan sobre la tierra. Engaña. ¿Pero para qué? Por medio de las señales que se le ha dado poder de hacer. Entonces, ahí como ven, la gente se admira de que el diablo haga descender fuego del cielo. ¿Por qué? Porque más se valen del sentimentalismo, del emocionalismo, de las cosas que sus ojos ven, pero no están acostumbrados a ver los corazones de las personas. Por eso que Satanás se va a valer mediante falsos milagros, directamente por él mismo, directamente por sus ángeles caídos y directamente también por los falsos pastores, los pastores milagreros. Podrán hacer milagros, pero con eso no quiere decir que ellos estén demostrando que son de una religión verdadera, porque están transgrediendo la ley de Dios, están transgrediendo los 10 mandamientos, especialmente el 4º mandamiento que ordena a Dios guardar, santificar el día sábado, el 7º día de la semana, el día de reposo, no el domingo. El domingo, el primer día de la semana, es un falso día de reposo, es un día espurio, es un día que Dios nunca santificó. En ninguna parte de la palabra de Dios menciona que el primer día de la semana sea un día santificado. Solamente habla del 7º día, y el 7º día es el día sábado. Si quieren, busquen en los diccionarios antiguos, porque hasta los diccionarios actuales ya han cambiado algunos, han adulterado el verdadero significado. Hasta dicen que el 7º día es domingo. Salen algunos significados así de algunos diccionarios que por ahí engañan en los colegios, universidades, etc. Entonces las cosas son bien claras. El 7º día es sábado. Entonces estos falsos milagreros, estos falsos pastores que obran milagros, justamente son los que transgreden la ley de Dios, pero no hacen con el poder de Dios, no lo hacen con el poder del Espíritu Santo, esas sanaciones milagrosas, sino lo hacen con el poder del diablo, porque el diablo sí tiene un poder limitado para obrar milagros, para hacer que paralíticos se sanen, etc.
Pero sí, el único milagro que no puede hacer el diablo es resucitar, porque a una persona no puede. O sea, ese único don lo tiene Cristo, el autor de la vida. Lógico que el Padre y el Espíritu Santo también. Vamos a ver ahora sobre la formación de la imagen de la bestia. Vamos a ver qué es la imagen de la bestia. Ahí estamos viendo más o menos un retrato de lo que pasó con los 3 amigos de Daniel, ¿no? En la época del apogeo del imperio Babilonia, ¿no? La estatua de oro, ¿no? Cuando los mandaron ¿a qué? A adorarlo, ¿no? Aquel que no lo adorase a esa estatua, al son de la bocina, del salterio, de las panderetas, iban a ser lanzados al horno que ardía, ¿no? Fuego, pero tremendo, ¿no? Tremenda temperatura. Vamos a ver la historia, ¿no? El versículo 14. Se forja la imagen. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Eso dice Apocalipsis 13:14, ¿no? La última parte. Entonces, que mediante esas señales que hace descender fuego del cielo a la tierra, etcétera, engaña a los moradores de la tierra. Entonces, con la finalidad de haberlos engañado, ¿qué hace? Manda a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia, que tiene la herida de espada y vivió. Lo recalca. Se trata de la segunda supremacía papal, ¿no? La segunda supremacía papal. La primera supremacía papal son los 1260 años. La segunda supremacía papal es ahora, en estos tiempos, ¿no? Entonces lo que ha de suceder, ¿no? Que manda a los moradores que le hagan una imagen, un retrato igual al papado. Pero, ¿de qué trata eso? No es que le hagan una imagen como ustedes están viendo ahí, ¿no? Del Papa Juan Pablo II, que lo han hecho un santuario allá justamente en Estados Unidos, donde ahí justamente el presidente Donald Trump con su esposa fueron a adorar a esa imagen de Juan Pablo II. Entonces, pero lo he puesto ahí a manera de símbolo. Eso no quiere decir que sea la interpretación del versículo 14. Esa no es la imagen de la bestia. La imagen de la bestia es otra cosa. Pero ahí vemos justamente el acercamiento que tiene Estados Unidos, ¿no? Con el papado, ¿no? En otras palabras, ahí Donald Trump, el presidente, declara ser un católico romano. Bueno. La característica de la primera bestia, ¿qué cosa era? La unión de la iglesia y el Estado, ¿correcto? Eso era el papado. El papado surgió de la unión del Imperio Romano con el cristianismo. Y la cría que fue el papado, ¿no? Entonces, bajo el predominio de la primera. La imagen de la bestia será entonces otra unión de una iglesia y un Estado bajo la supremacía ¿de quién? De la primera bestia, ¿no? O sea, de Roma. Entonces se va a volver a repetir la historia. Así como la primera bestia surgió de la unión del Imperio Romano con el cristianismo, así también la imagen de la bestia surgirá de la unión del protestantismo apóstata de Estados Unidos con el gobierno de Estados Unidos. Eso va a ser la segunda. Y eso ya no se llama bestia, sino la imagen de la bestia, la copia de lo que pasó hace casi 2000 años en el Imperio Romano. Entonces, ¿de qué manera se forma entonces? Con solo imponer un deber religioso con ayuda del poder secular, o sea, del poder del Estado, con solo imponer un deber religioso con la ayuda del Estado, entonces las mismas iglesias formarían una imagen a la bestia, una copia. De aquí que la imposición de la observancia del domingo en los Estados Unidos equivaldría a imponer la adoración de la bestia y de su imagen. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando Estados Unidos emplee el domingo para poder adorar a Dios, cuando se haga un decreto del Estado norteamericano de que el domingo se deba adorar a Dios, entonces ya se convierte en una unión de la religión con el Estado, porque un gobierno de Estados Unidos no puede hacer decretos religiosos, solamente decretos civiles,
Para eso se le ha ordenado que el Estado imponga dichos tipos de leyes solamente de carácter civil. Pero si ya impone una ley de tipo religioso, ya se formó la imagen de la bestia. Porque ya está mezclando la religión con el gobierno. Entonces, eso va a ser. Cuando salga la ley dominical, ya la imagen de la bestia será formado entonces. Cuando la iglesia primitiva se corrompió al apartarse de la sencillez del evangelio, ¿ya? La iglesia cristiana primitiva, al aceptar costumbres y ritos paganos, perdió el Espíritu Santo y el poder de Dios. Así fue, el Espíritu Santo se retiró de la iglesia primitiva por permitir que se introduzcan la misa, el domingo, la adoración de las imágenes, el bautismo por aspersión, la Navidad, todas esas cosas. El Espíritu Santo se apartó de ellos. Entonces, para dominar las conciencias, ¿qué cosa hizo la iglesia? Buscó el apoyo del poder civil. El resultado que fue el papado, es decir, una iglesia que dominaba el poder del Estado. Y se servía del Estado ¿para qué? Para promover sus propios fines y especialmente para extirpar la herejía. Es decir, para poder perseguir a los cristianos que no estaban de acuerdo con sus dogmas. Se los perseguía a muerte. Entonces, la imagen, ¿qué cosa es? La imagen es hecha por la bestia de 2 cuernos y es una imagen de la primera bestia. Entonces, para que los Estados Unidos formen una imagen de la bestia, dice el lenguaje El conflicto de los siglos, dice, el poder religioso debe dominar de tal manera al gobierno civil, ¿ya? Y quiere decir que los protestantes deben dominar el gobierno de los Estados Unidos, para ser más claro. Que la autoridad del Estado entonces sea ¿para qué? Para emplearse para cumplir sus fines religiosos de los protestantes. Entonces, cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, uniéndose en puntos comunes de doctrina, eso se llama ecumenismo, ¿ya? Influyan sobre el Estado para que impongan los decretos y las instituciones de ella, entonces la América protestante, que hasta el momento habrá formado una imagen de la jerarquía romana y la inflicción de las penas civiles contra los disidentes, quiere decir contra los que no estén de acuerdo con ese nuevo sistema que van a hacer. Entonces, las penas civiles, la inflicción de penas civiles contra ellos vendrá por sí sola. La imagen de la bestia representa entonces la forma de protestantismo apóstata que se desarrollará cuando las iglesias protestantes busquen la ayuda del poder civil para la imposición de sus dogmas, especialmente la ley dominical. Bien claro, hermano, bien claro, y esa es una profecía. Entonces, la imagen es formada como la primera bestia, la bestia semejante a un leopardo. La bestia semejante a un leopardo hemos estudiado que es el papado, ahí lo pueden ver. La cual sale a relucir en el mensaje del primer ángel, ¿no? Eso sale, ¿no? En esta primera bestia está representada la Iglesia Católica Romana, en esta primera bestia. Lo dice el Espíritu de Profecía, volumen 4, página 278. Entonces, en esta primera bestia está representada la Iglesia Católica Romana, un cuerpo eclesiástico vestido con la fuerza civil, teniendo autoridad para castigar a los disidentes, a los que no estén de acuerdo con el sistema. La imagen de la bestia entonces representa otro cuerpo religioso vestido con fuerza similar a la de Roma. Entonces, Estados Unidos va a ser prácticamente la segunda Roma papal. Así es, hermano. Estados Unidos va a copiar lo que hizo el Imperio Romano en el tiempo ¿de quién? De los Césares, en el tiempo especialmente del emperador Constantino el Grande, en el siglo III, en el siglo IV. Una cosa muy curiosa, ahí hay 2 imágenes. La primera imagen es ¿de cuál? De la Casa Blanca de Estados Unidos, y la segunda es del Vaticano. Ustedes pueden ver ahí justamente la forma triangular que tiene la cabecera en el techo justamente de la Casa Blanca, y también el Vaticano también tiene la misma forma similar en la entrada, con sus columnas redondas, como tiene también la Casa Blanca, similar. De tal manera, ahí podríamos decir que
como la más antigua es el Vaticano, y es la primera bestia, y la Casa Blanca es después, ¿no? Entonces, si la primera bestia del Vaticano tiene esa forma, la Casa Blanca, que es la imagen de la bestia, tiene la forma similar. Es una cosa curiosa que todos conocemos, ¿no? Pero lo he querido poner a fin de poder ilustrarlo, ¿no? La sierva del Señor dice: el Señor me ha mostrado claramente que la imagen de la bestia va a ser formada antes del cierre del tiempo de gracia, porque esta debe ser la gran prueba para el pueblo de Dios, por la cual su destino eterno va a ser decidido. Entonces, esta es la gran prueba que el pueblo de Dios debe tener antes que sea sellado finalmente. Y así va a ser, hermanitos. Así va a ser. Entonces, esa va a ser la prueba final para los adventistas del séptimo día, hermanos. Cuando salga la ley dominical o cuando se forme la imagen de la bestia. La imagen de la bestia, hermano, entonces es la ley dominical cuando se dicte, hermanos. Entonces, eso va a ser. O estás con Dios o estás con el diablo. Eso va a ser. Así va a ser, hermano. ¿Cuál va a ser la medida que Estados Unidos va a hacer para violentar la conciencia de los ciudadanos? Versículo 15 al 17 dice: y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no lo adorase. Eso ya es un decreto, hermanos. Eso ya es un decreto. El término hablar de una bestia o de una imagen, ¿no? Es hablar. Una nación, ¿cómo habla? Una nación habla o expresa algo a través de decretos legislativos, es la forma. Entonces, hay que entenderlo así, mediante decretos de gobierno, decretos de Estado o aprobaciones legislativas de los congresos. Entonces, esta bestia mediante decreto va a hacer matar a todos los que no estén de acuerdo con el nuevo cambio que va a haber en el gobierno de Estados Unidos cuando la religión se una con el Estado. Va a mandar a matar. Bien claro lo dice la palabra de Dios. Dios no es hombre para que mienta, así. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender. Una limitación comercial, una limitación para poder comprar y vender, dice. Y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Hermanos, cosas terribles se nos vienen. Cosas terribles. La profecía lo dice. Y eso es el gobierno mundial del papado con Estados Unidos. El nuevo orden mundial. ¿Ya? Entonces, sabemos, hemos estudiado la semana pasada que la marca de la bestia es el domingo, es la ley dominical. Es la ley dominical. La imposición del domingo a los ciudadanos va a ser controlado justamente con lo que ustedes están viendo ahí, para que no puedas comprar ni vender. No quiere decir que la marca de la bestia sea el very chip. La marca de la bestia es el domingo, que ahorita vamos a ver una cita especial del lenguaje. Pero el chip, ¿no?, es una medida de control para que tú puedas comprar o vender. La tecnología, la nanotecnología, como ustedes están viendo ahí. Entonces, cosas tremendas se nos viene en el nuevo marco económico que va a imponer el papado. La explicación: la marca de la bestia es la aceptación de un falso día de reposo en vez del verdadero, que es el sábado. En el conflicto venidero, los que honran el sábado de la Biblia serán denunciados como enemigos de la ley y del orden, como relajadores de los refrenamientos morales de la sociedad, siendo así causa de anarquía y corrupción, y atrayendo sobre la tierra los altos juicios de Dios. Mira lo que van a pasar los que honran el sábado. Han de ser justamente calumniados, causantes de anarquía y corrupción.
y justamente de los desastres naturales que hay en la tierra van a ser echados la culpa. Sus escrúpulos de conciencia serán presentados como obstinación, terquedad y rebeldía contra la autoridad. O sea, los que no estemos de acuerdo con el nuevo gobierno mundial del papado sobre la protección del medio ambiente, entonces seremos, ¿qué cosa? Presentados como obstinados, tercos y rebeldes contra la nueva autoridad política mundial. Tanto que dice eso en la encíclica Laudato Si, Fratelli Tutti, de lo que ha sacado sobre el gobierno mundial. Serán acusados de deslealtad hacia el gobierno. En las asambleas legislativas y en las cortes de justicia se calumniará y condenará a los que guardan los mandamientos. A sus palabras se les dará un tinte falso y a sus móviles las peores intenciones. Así han de ser maltratados los verdaderos cristianos. Como ustedes están viendo ahí la imagen de que una persona acusa al otro con una falsedad, ¿no? Y ahí ven ahí los tribunales que están prácticamente maltratando a un creyente de la palabra de Dios. ¿Qué es la marca de la bestia? ¿Qué cosa dice el espíritu de profecía? Juan fue llamado a contemplar a un pueblo distinto de los que adoran a la bestia, ¿ya? Y a su imagen al guardar el primer día de la semana. La observancia de este día, ¿qué cosa es? La marca de la bestia. Testimonio para los ministros, página 133. ¿Qué dice el libro del Evangelismo, página 174? Más claro, la marca de la bestia es el día de descanso papal. Más claro no puede ser. Cuando llegue la prueba se manifestará claramente qué es la marca de la bestia. Es la observancia del domingo. Eso lo dice el comentario bíblico adventista del año 1900, que fue escrito en el año 1900. Entonces, el sábado es el sello de Dios y el domingo es la marca de la bestia. ¿Qué pasó? A ver, vamos a ver una ilustración que saqué de internet. Todas las naciones siguen a los Estados Unidos. Vamos a leer. La historia volverá a repetirse. La religión falsa será exaltada, o sea, la religión romana, ¿no? El primer día de la semana, día común de trabajo, que es el domingo, sin ningún atisbo de santidad será exaltado, como lo fue también la imagen en Babilonia. Se ordenará a todas las naciones, las lenguas y los pueblos la veneración de este falso día de reposo. Cuando los Estados Unidos, el país de la libertad religiosa, se una con el papado para forzar la conciencia y obligar a los hombres a honrar el falso día de reposo, los habitantes de todo país del globo serán inducidos a seguir su ejemplo. O sea, esto no ha de acontecer solo en Estados Unidos, sino en todos los países del mundo. El nuevo gobierno mundial va a ser, hermano. Las demás naciones seguirán el ejemplo de los Estados Unidos. Si bien estos encabezarán el movimiento, Estados Unidos encabezará el movimiento, la misma crisis sobrevendrá a nuestro pueblo adventista en todas partes del mundo. ¿Por qué, hermano? Ustedes vieron el efecto multiplicador este año 2020 sobre la pandemia del COVID-19, hermanos. Bien claro han visto. Que primero empezó en un país, luego en Estados Unidos, luego la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia mundial. Y todos los países inmediatamente fueron... todos los gobiernos de todos los países del mundo declararon pandemia. Ya nadie podía salir a trabajar, quedarse encerrado en su casa. Así también de esa forma va a ser la ley dominical de un efecto multiplicador. Primero, en Estados Unidos se ha de guardar el día del descanso del medio ambiente. Un día para proteger el medio ambiente. Va a haber tantos desastres, ¿no?, que Estados Unidos se van a unir a un día mundial de la oración, el día domingo. Van a decretar el domingo como día de protección de la casa común, del medio ambiente, tal como lo dicen las encíclicas papales de Francisco. Y entonces todos los países se van a unir por solidaridad y como obligación también. Tremendo va a ser las cosas. Versículo 15, el castigo final para los guardadores del sábado. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no la adorase.
Entonces se dan cuenta que el día sábado o día domingo son día de adoración. El día sábado es día de adoración, el verdadero día de reposo. Por tanto, Satanás va a plagiar lo de Dios, pero no va a ser con el sábado, sino con el primer día de la semana, el domingo. Y como Satanás siempre actúa en forma coercitiva, en una forma tiránica, esa es su característica, por eso es conocido como el dragón y serpiente, porque es mentiroso, porque el domingo es un día falso. La explicación dice, se proclamará el decreto de que deben despreciar el sábado del cuarto mandamiento y honrar el primer día o perder la vida. Eso va a ser finalmente, hermano. Eso está en Testimonios Selectos, tomo 3, página 53. Entonces va a haber un decreto final, porque como muchos no van a estar de acuerdo, muchos adventistas genuinos, verdaderos, o guardadores del sábado no van a estar de acuerdo y no van a cumplir, porque primero las medidas serán un poquito todavía tolerables, pero después ya las medidas para obligar van a ser más intolerables, hermano. Todo va a ser gradual, pero de una manera rápida. Como dice el lenguaje, que los últimos movimientos serán rápidos. Entonces, la prueba consiste en la imposición de la observancia del domingo. Nadie es condenado hasta que haya tenido la luz y haya visto la obligación del cuarto mandamiento. Pero cuando se ponga en vigencia el decreto que ordena falsificar el sábado y el fuerte clamor del tercer ángel amoneste a los hombres contra la adoración de la bestia y su imagen, se trazará claramente la línea entre lo falso y lo verdadero. Entonces los que continúen en transgresión recibirán la marca de la bestia. Bien claro, hermano. Ahorita hay muchos cristianos evangélicos y católicos que son sinceros, no conocen justamente porque sus pastores no les han enseñado, ni ellos tampoco han investigado sobre la obligación de descansar el día sábado, ¿no? Entonces ahorita están con el domingo. Entonces la sierva del Señor dice que hasta estos momentos ellos, como están ignorantemente guardando el domingo, todavía eso no es recibir la marca de la bestia. Pero cuando esta persona sea ilustrado que el día sábado es el verdadero día de reposo y no lo obedezca, cuando salga el decreto dominical, si ellos persisten en continuar guardando el domingo, pese de que ya se le ilustró, ya se le enseñó, entonces automáticamente estarán recibiendo la marca de la bestia y de tal modo que estarán condenados. Profesen cualquier religión que digan que son cristianos, hermano, simplemente están perdidos, están condenados, así de claro, hermano. Cuando la observancia del domingo sea impuesta por la ley y el mundo sea ilustrado o enseñado respecto a la obligación del verdadero día de descanso, que es el sábado, entonces el que transgrediera el mandamiento de Dios para obedecer un precepto, o sea, un domingo que no tiene mayor autoridad que la de Roma, honrará con ello al papado por encima de Dios, o sea, honrará al hombre por encima de Dios, obedecerán al hombre antes que a Dios, eso es. Entonces rendirá homenaje a Roma y al poder que impone la institución establecida por Roma. Adorará a la bestia y su imagen. Quiere decir de que será un títere, una marioneta de lo que Estados Unidos va a hacer. Así es, hermano. Ahí pueden ver ahí justamente la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, hermano. Toda esa artimaña, todo ese artilugio, todo ese montaje del medio ambiente. Pero todo justamente eso conlleva al domingo, que ahorita lo vamos a ver. Cuando los hombres rechazan entonces la institución que Dios declaró ser el signo de su autoridad, es decir, el sábado, y honren en su lugar lo que Roma escogió como signo de su supremacía, o sea, el domingo, ellos aceptarán de hecho el signo de la sumisión a Roma, la marca de la bestia. Y solo cuando la cuestión haya sido expuesta así a las claras ante los hombres,
y ellos hayan sido llamados a escoger entre los mandamientos de Dios y los mandamientos de los hombres, será cuando los que perseveren en la transgresión recibirán la marca de la bestia, el conflicto de los siglos. Aquí está, hermanos, esa encíclica Laudato Si, esa encíclica del medio ambiente, hermano. Mira lo que dice. El domingo, la participación de la Eucaristía tiene una importancia especial. Sí, el domingo dice que vayas a misa, dice. Ese día, así como el sábado judío se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios, consigo mismo, con los demás y con el mundo. Además, ese día, o sea, el domingo, anuncia el descanso eterno del hombre en Dios. De este modo, la espiritualidad cristiana incorpora el valor del descanso y de la fiesta. Por eso que han anulado el cuarto mandamiento del sábado para poner en reemplazo un tercer mandamiento que ellos lo llaman, ¿qué cosa? Santificarás la fiesta. Y santificarás la fiesta, el falso mandamiento del catecismo es honrar el domingo. Así, hermano. Sigue diciendo, la ley del descanso semanal, todavía habla de la ley del descanso semanal, imponía abstenerse del trabajo en el séptimo día para que reposen tu buey, tu asno y puedan respirar el hijo de tu esclavo y el emigrante. El descanso es una ampliación de la mirada que permite volver a reconocer los derechos de los demás. Así, el día de descanso cuyo centro, ¿qué cosa es? La Eucaristía. ¿Qué cosa? La misa. Eso que está en el altar así, con la hostia y el agua bendita. Entonces, el día de descanso, o sea, el domingo cuyo centro es la Eucaristía, derrama su luz sobre la semana entera y nos motiva a incorporar el cuidado ¿de qué? De la naturaleza, del medio ambiente y de los pobres. ¿Se dan cuenta que el tema del medio ambiente es una patraña y que en el fondo es el domingo? Bien claro, está ahí en el rojito. Y eso está en su encíclica, Laudato Si, la encíclica del medio ambiente. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? En Lucas 21:28. Cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué debemos hacer, hermano? ¿Debemos estar tristes? Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención, porque tu salvación está cerca. Lucas 21:28. Entonces, en este tiempo, cuando la hora es más oscura, es justo antes del amanecer. Hermano, el tiempo oscuro está apareciendo. El tiempo oscuro, como dice el profeta Isaías, que tinieblas cubrirán toda la tierra. Pero es porque justamente que después de la tremenda oscuridad, después de las tinieblas viene un lindo amanecer eterno. Y es la segunda venida de Cristo, hermano. ¿De parte de quién estás, hermano? ¿De parte de quién? Es hora de tomar decisiones. Es hora de posicionarnos, hermanos. Es hora de posicionarnos. Hermanos, es el momento de reflexionar. Cristo nos aconseja que le debemos levantar nuestra cabeza y mirar al cielo, mirar a Cristo. Eso es erguir y levantar nuestras cabezas. Levantar nuestra cabeza, mirar a Cristo en el santuario celestial que está de mediador con nosotros. Tenemos nuestro abogado, tenemos nuestro intercesor, Cristo. Primera Timoteo 2:5, ¿qué dice? Porque tenemos un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo el justo. Hermanos, levantemos nuestra cabeza y miremos solo a Cristo, hermano, porque nuestra salvación está cerca. Con todas estas cosas que se vienen, que se van a volver a repetir la historia de esas antiguas persecuciones mediante la Santa Inquisición, todas esas cosas, hermano, va a volver a repetirse. Tenemos que ya posicionarnos. Es hora, hermano, de tomar esta decisión. Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Y usted a quién servirá, hermano? Vamos a terminar con una corta oración. Querido Padre Celestial, te agradecemos por este estudio. Te rogamos que tu Santo Espíritu, Señor, nos des
un doble, triple porción, Señor, según tu voluntad, para poder ser cada día mejores más que vencedores. Con la ayuda de Cristo y de tu Santo Espíritu, prepáranos para lo que se viene. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros para poder, Señor, ser cristianos cada vez más maduros y, Señor, estudiantes fervorosos y consagrados en hacer tu obra de evangelismo, tu obra misionera a tantas personas que lo conocen. Bendice con gran bendición esta conferencia, te lo suplicamos en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén. Un saludo, hermanos, un feliz sábado. Lo dejo con esta preciosa canción para que pueda reflexionar, porque nuestra redención, Cristo, ya está a las puertas para su venida. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual, permanecer esperando ver nueva luz que venga de el día es hoy, hasta que vuelva el rey. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar, porque sé que el tiempo cercano está, mi plegaria llegará. El día es hoy, hasta que vuelva el rey. Escogí el camino estrecho a andar, el camino estrecho a andar. Oh Señor, vuelve pronto, te ruego en oración. Vi un rayo de tu gloria y allí anhelo estar. Será mi rey y trompetas mil con él, y mi Cristo descienda en majestad, por los santos él vendrá, los que duermen se levantarán y en el aire lo abrazarán. Cuando aparecerá mi rey y
here.